Pues estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula con Diana Mora López para hablar del tema de la semana, del tema de la infancia, de la situación de las niñas y de los niños en México. Diana, a ver, ¿cuál sería tu diagnóstico de lo que tenemos hoy para materia de protección de la infancia en México? Yo creo que hoy, actualmente, sin pensar en la ley que está por aprobarse y por salir, creo que estamos atrasados en el tema de los derechos de los niños y las niñas, que nos quedamos cortos en la protección y que el Estado mexicano está faltando a una obligación internacional de protección de niñas y niños, sobre todo en materia de política pública. A ver, hagamos un corte porque me parece muy interesante lo que dices. Dices, hasta el momento actual, sin tomar en cuenta la ley que se encuentra en proceso de entrar en vigencia, estamos en una situación deficitaria. ¿Por qué? Es decir, danos algunas razones por las cuales, desde tu punto de vista, estamos incluso, dices, incumpliendo nuestras obligaciones internacionales en la materia. Yo creo que no existe todavía política pública que sea integral, que tome en cuenta los derechos de las niñas y los niños. Creo que en general los niños y las niñas aquí en México no son considerados sujetos de derecho, titulares de derecho. Todavía existe este paradigma de los niños y las niñas como objetos de protección que no tienen ciertos derechos y entonces hay que protegerlos y no tienen acceso a por ejemplo, decisiones en el tema judicial, decisiones que ellos participen, que sean escuchados, que sean tomados en cuenta como sujetos de derecho. Todavía se piensa que los niños no saben mucho, entonces el adulto es el que sabe, es el que decide por él, el juez es el que sabe, el legislador. En política pública hay muy pocas políticas públicas dirigidas a los niños tomándolos en cuenta. A ver, me parece muy interesante porque la tendencia, digamos, cultural es la de ver a los niños y a las niñas como sujetos a proteger. Y tú nos dices que tenemos que cambiar la perspectiva y mirarlos a ellos como actores protagonistas de su vida, digamos. Sí, exactamente, y es un poco lo que dice la Convención. Los niños son sujetos titulares de derecho, entonces ellos tienen la capacidad y van desarrollando su autonomía para tomar decisiones respecto a su vida. Y lo que se cree es a los 17 años todavía no puedes tomar decisiones, cumples 18 y ahora sí ya eres muy capaz y ya tienes autonomía y ya puedes decidir todo. Y se olvida que los niños pues, se van desarrollando desde que nacen hasta los 18 años, van teniendo capacidad de tomar ciertas decisiones. O sea, tú dices que se va ampliando esto que llaman la autonomía progresiva, es decir, que los niños a lo largo de su vida van aumentando la capacidad de tomar decisiones, de asumir responsabilidades y de pensar por cuenta propia. Exacto. Y nuestro paradigma legal e institucional hasta el día de hoy no se ha hecho cargo de eso. Ese sería como tu primer punto. Sí, un poco igual la Constitución, en la reforma constitucional ya se toma a los niños como titulares de derecho, pero bueno, una cosa es que esté en la Constitución, todavía no se bajaba tal cual a la legislación, pero mucho menos en políticas públicas, en decisión. Ya digamos en la cotidianidad, los niños ya no son considerados porque en la mente de las personas todavía son objetos de protección. Me interesa mucho, seguramente con Alison y con Mónica González platicaremos mucho de la ley, de la discusión que ha habido alrededor de la misma, de sus bondades, de sus defectos, etcétera, pero tú has hecho mucha insistencia en el tercer peldaño. Está la Constitución, está la ley, que de eso hablaremos, y después tú dices, pero lo que más importa es la dimensión de las políticas públicas. Dame un par de ejemplos de cómo deberían de ser o de qué tipo de políticas públicas deberíamos de tener para garantizar la protección de los derechos de las niñas y los niños. Pero, digo, reserva que lo platiquen más adelante. Creo que la nueva ley toma en cuenta, por ejemplo, instituciones que se dediquen a la protección y a velar por los derechos de los niños de manera general, que se instituye que tiene que estar una perspectiva de infancia y de derechos de los niños en el programa nacional, en el programa nacional, y que, digamos, todas las políticas tienen que estar permeadas por la perspectiva de infancia también. Entonces, tenemos que ver en qué afecta o en qué benefician las políticas que se ponen generales de salud, en materia de educación, a los niños y a las niñas. O sea, tú dirías que las políticas públicas en general que tienen que ver, sobre todo las que tienen que ver con protección de derechos, deben de tener una perspectiva de infancia, es decir, deben de también hacerse cargo que parte de los sujetos destinatarios de estas políticas son niñas y niños. Ese sería y cómo les afecta o cómo les beneficia, porque en general
es algo que está aparte, que no se ve en las políticas públicas, normalmente no se ve que hablen de las niñas y los niños, no se ve cómo les afectan, que puede ser en materia laboral, en materia de salud, en materia migratoria, por ejemplo, pues es algo que se ha ido avanzando un poco más y ya se escucha más derechos de migración de niños y niñas, pero es algo en lo que apenas estamos dando pasos y han sido, digamos, relegados los niños de esa... Si hiciéramos una perspectiva, sé que es difícil hacerla de manera exhaustiva, pero más o menos comparada con otros países, con otros estados, ¿tendríamos que llegar a la conclusión de que México es un país que se ha ido rezagando en este tema? ¿O de alguna manera nos estamos poniendo al corriente y podemos más o menos asumir un liderazgo en este tema? Yo creo que nos estamos poniendo al corriente. Yo creo que con este avance que se va a dar con la ley general, que ya es muchísimo más amplia, nos estamos poniendo al corriente de algo que teníamos ya más de casi 20 años atrasados en el tema. Entonces yo creo que sí estamos dando pasos, falta muchísimo, sí hay cosas todavía en la ley que hay que revisar, que se tendrían que modificar, que hay que avanzar, todavía seguimos con ciertos paradigmas dentro de la misma ley que se va a aprobar, pero creo que estamos dando pasos importantes a la protección de niños y niñas. Tú te encargas de estos temas, es decir, al final son tus temas de interés y tus temas de trabajo. ¿Cómo explicar que se haya aprobado la ley, Diana? ¿Por qué se generó, digamos, el contexto que hizo posible que se avanzara después, como tú dices, de 20 años y se aprobara una legislación que sienta bases prometedoras en la materia? Yo creo que las mismas deficiencias que estábamos teniendo en materia de niños y niños, creo que sí ha habido avances a nivel internacional y hay, digamos, una insistencia internacional ya del Comité de Derechos de los Niños de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana. O sea, internacionalmente hay una presión de que se atienda los temas de los niños y las niñas y sí se estaban viendo afectados en diversas materias. Sobre todo pienso en migración, que es un tema en el que se le empezó a dar mucha importancia en los últimos, digamos, en los últimos años, pero yo creo que la presión internacional y cómo estaba funcionando en México la materia de niños y niñas hizo que a nivel estatal dijeron hay que hacer algo. Y bueno, fue una iniciativa que salió de la presidencia, ¿no? Claro, la iniciativa original la hizo el presidente, además estrenando esta facultad de iniciativa preferente que le da la Constitución, pero hubo mucha polémica alrededor de la ley. En realidad se cambió el 95% de la ley que envió el presidente. O sea, la legislación que va a salir del horno legislativo es muy distinta a la que originalmente propuso. Completamente distinta. ¿Y eso cómo explicarlo? Era una ley que seguía basada en criminalizaba muchísimo, o sea, metía cuestiones que criminalizaba, por ejemplo, en cuestión de telecomunicaciones, en cuestión de violencia escolar, o sea, metía cosas que eran muy duras y que podría poner en peligro los derechos humanos de otras personas. Y además seguía teniendo el paradigma de objeto de los niños como un sistema tutelar. Entonces, bueno, en el Senado hicieron la modificación del 95% de la ley con estándares internacionales interesantes que agregaron a la nueva ley. Pues muy interesante, de eso seguiremos platicando el día de hoy aquí en Observatorio con Mónica González y con Alison Sutton, pero muchas gracias, verdad, Diana, por haber estado aquí en tu sección en Desde el Aula para hablar de un tema que es importante y de un tema que además, como todos los televidentes han podido ver, conoces y conoces mucho. Gracias.